Este contenido llega a ustedes gracias a Grupo JL, Salud y Bienestar, propósito que nos mueve. @grupojl.be. Y hoy tenemos doble tanda de entrevista por acá, señores, y es que justamente se avecina el Día Internacional del Alzheimer y tenemos acá, por supuesto, la representación de la Fundación Alzheimer de Venezuela, capítulo Lara. Vamos a estar conversando con la licenciada Misbeli Ramírez, quien es docente presidente de esta fundación acá en el estado Lara. También nos acompaña la licenciada Misbeli Pereira, psicóloga, directora ejecutiva también de la fundación. La conseguimos en Instagram como @tupisopsicología. En el caso de la red de la Fundación del Alzheimer, Lara, lo encontramos como @Alzheimer Lara. Bienvenidas a Marcando la Pauta. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, gracias. Y bueno, hola, ¿cómo estás? Muy, Sana? muy bien. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes por venir nuevamente a nuestro programa a hablarnos un poco sobre este mes mundial del Alzheimer que se está empezando a celebrar, ¿no? Entiendo que se conmemora como tal este día, el día 21 de septiembre, ¿cierto? Pero entonces ustedes se toman un plazo de un mes completo para celebrarlo. Sí, la OMS decidió que un día no era suficiente en vista de las estadísticas crecientes y que se han ido multiplicando los casos de diagnósticos de personas con demencias. Cuando hablamos de demencias, nos hablamos de un conjunto de signos y síntomas que están enmarcados en evidenciarse un deterioro neurocognitivo, ¿ok? Entonces, el Alzheimer es uno de los más de 66 tipos de demencia que existe, el, digamos, más popular en diagnosticar. En este momento hay más de 57 millones de personas en el mundo con algún tipo de demencia. Entonces, en vista de estas alarmas, un día se quedó corto, que es el 21 de septiembre, y dijeron, bueno, en un día mundial no es suficiente, que todo el mes de septiembre sea el mes mundial del Alzheimer. Así es. En el caso de Venezuela, ¿cómo está esa data? Wow. Bueno, mira, Susana, propiamente como acabas de decir ahorita la psicólogo, las alarmas están encendidas, puesto que esa cifra mundial de 57 millones que apuntala a triplicarse para el 2050, en Venezuela hay más de 200.000 familias afectadas con el diagnóstico. Entonces aquí nos paramos y evaluamos. Por cada familia hay un cuidador. Entonces imagínate cómo se cambian las estadísticas, ¿verdad? Porque estamos hablando de un paciente con Alzheimer y en este caso hablamos de tener otro paciente que es el cuidador, que se convierte en ese segundo el mejor de los paciente. escenarios, Wow. Porque tenemos familias que ambos padres están... adultos mayores, los dos, están con el diagnóstico, cursando el diagnóstico. Entonces a veces hay un cuidador para mamá y papá o para los abuelos de ese sistema familiar con Alzheimer, ambos al mismo tiempo. Wow, este dato está increíble y de hecho me hacen acercarme a mi última pregunta, porque justamente mi última pregunta estaba relacionada como a ese efecto psicológico que se vive en la familia cuando tenemos un paciente con Alzheimer y tenemos al cuidador. En este caso, entonces, nos están diciendo que el cuidador tiende también a convertirse en un paciente de Alzheimer. ¿Por qué sucede esto? Fíjate que esta es una enfermedad que es considerado denominada la enfermedad del doble paciente o del segundo paciente, porque el cuidador, el Alzheimer, por las características de deterioro cognitivo que presenta el paciente y que va evolucionando en cada fase y que se pueden englobar en 3 grandes fases, se va creando progresivamente en ese deterioro, en las manifestaciones de la enfermedad en sí, una dependencia. Es decir, llega un momento en el que realmente el adulto mayor no puede valerse por sí mismo y requiere de una asistencia completa. Allí es donde el cuidador se vuelca absoluta y totalmente en el mejor de los escenarios, porque también hay casos donde el mecanismo de afrontamiento de este diagnóstico en la familia es huir, y de repente es una hermana de ese adulto mayor, una sobrina, una nieta, o sea, ni siquiera los hijos inmediatos los que de repente fungen como cuidadores. Entonces, en ese abocarse por lo demandante que es cuidar a un paciente con este tipo de condición neurodegenerativa, el cuidador se olvida de sí mismo, se descuida, empieza a desconectarse, se desvincula,
desvincula, empieza a renunciar poco a poco a sus roles, los roles que tenía previo antes del diagnóstico, y a dedicarse al punto de agotarse, estresarse y enfermarse. Esto se podría evitar en el caso del cuidador y tratar entonces de restar un poco esa estadística, evitando ese doble padecimiento. Sí, sí, mira, Susana, has dicho algo vital y que es lo que nos mueve este año con la campaña que Alzheimer Disease International nos hace un llamado a poder apuntar nuestros programas y nuestras actividades en base a esas estadísticas que incluyen también al cuidador como ese segundo paciente. Y este año la campaña es reducir riesgos ahora. Nunca es demasiado pronto, nunca es demasiado tarde. Tenemos cosas por hacer, no todo está perdido, pero estas estadísticas son alarmantes y podemos decirte que en el caso de Fundación Alzheimer Lara tenemos nuestra data y hasta el año pasado, principios de este año, por tema COVID, por muchas condiciones adicionales que se han sumado, situaciones económicas, país, etcétera, la data aumentó. De 350 registrados que teníamos, este año aumentaron 85 pacientes más. Estamos hablando de 435 pacientes registrados en el estado Lara. Diagnosticados, sin saber cuántos están sin diagnóstico, sin registro de acceso a nosotros. Ese es el diagnóstico clínico. Hay muchos subclínicos que desconocemos y sabemos que hay muchos, porque así como sabíamos que había mucha gente con el SARS-CoV-2 y no se sabía y lo cargaba, igualmente está pasando con esto que ya tiene características de pandemia. Entonces, nosotros tenemos un llamado a que esto no es una situación que compete solamente al paciente que recibe el diagnóstico, a la familia o al cuidador, sino que es un problema de tipo social, es un problema de salud pública y es un problema de política de Estado. Por eso ADI hace el llamado a que se implementen planes y programas que nos respalden también a nosotros como organización para poder bajar, como dijiste tú, estas cifras que están siendo avasallantes. Increíble, realmente estas cifras. Entendiendo entonces que la temática, ¿no?, de esta campaña para este año sería entonces reducir riesgos ahora, desde la fundación acá en el estado Lara, y entendiendo que las cifras van en aumento, lamentablemente, como bien lo acaba de decir, pasamos en un año de 350 pacientes registrados, diagnosticados a 435. Desde entonces el estado Lara, ¿cómo estamos sumando a este fin de reducir los riesgos? Bien, basado en la campaña de este año, nosotros hemos venido haciendo actividades de tiempo, considerando que esta es una enfermedad multifactorial. Entonces, tiene que ver estilo de vida, alimentación, estilo de vida saludable, o sea, que las personas hagan ejercicio, coman sano, se vinculen. El tema pandemia nos aisló. Entonces, este tema de síndrome de cabaña que padecimos mucho, que no queríamos salir, que teníamos ese temor, no salíamos y no nos queremos vincular, y finalmente terminamos saliéndonos con tapaboca, casi disfrazados y casi que hola ya, y o sea, no de lejito. Sí, de lejito, y el único vínculo era prácticamente por redes sociales, los que lograron. Hay muchas otras cosas que podemos hacer que se están nombrando como factores de riesgo y que podemos reducir. No sé si... Sí, hablamos de 12 factores, empezando porque uno de los factores de riesgo primordiales es la inactividad física, y cuando hablamos de inactividad física, mucha gente dice, pero yo me voy del trabajo a la casa caminando porque me queda cerca. No, el cerebro interpreta esto como una ruta de trabajo, como una ruta diaria en la que debo... Parte de nuestra automatización y rutina, y entonces no lo interpreta como esa actividad física de despeje, de distensión y de desintoxicación bioquímica del cerebro. Entonces ese es un factor de riesgo. Hablamos del consumo excesivo de alcohol. Hay estadísticas que asocian el consumo de alcohol a un desarrollo futuro de deterioro cognitivo, que es la base para diagnosticar el Alzheimer y otros tipos de demencia. La obesidad es otro factor de riesgo, asimismo la diabetes, la contaminación ambiental puede ser considerada un factor
factor de riesgo, bajo nivel educativo. Ahí es cuando entonces nos pregunten, a quienes nos están escuchando, cuando le pregunten, ¿y para qué tú sigues estudiando? ¿Y por qué tú estás estudiando? Porque mi cerebro se va a mantener activo y hace neuroplasticidad cuando se esfuerza por aprender algo. Es lo importante de estudiar de manera sistemática. Un bajo nivel educativo genera un deterioro cognitivo, aun y cuando tengamos múltiples talentos. O sea que mantenernos como eternos aprendices nos va a ayudar a cuidar nuestro cerebro, así mismo es. El aislarnos socialmente es otro factor de riesgo. Los golpes o traumatismos craneoencefálicos a largo plazo terminan resultando contraproducentes y pueden generar algún tipo de demencia, entonces eso es otro factor de riesgo. Cuando entonces personas que practican deportes como lucha, como fútbol americano, o sea, el propio boxeo, hasta el mismo fútbol, hay que tener cuidado con los golpes en la cabeza. La depresión es otro factor de riesgo y ahí va sumado o pegado la ansiedad. La pérdida auditiva o discapacidad auditiva, cuando cualquiera de nuestros sentidos está condicionado y limitado, eso puede generar vista, olfato, gusto. Vemos entonces que existe una posible asociación entre el haber padecido COVID y haber perdido gusto y olfato y poder desarrollar en algún momento un Alzheimer, un deterioro cognitivo, porque cualquiera de nuestros sentidos, cuando está condicionado, eso puede generar alteraciones neurocognitivas. En específico, o el más determinante, es la pérdida o discapacidad auditiva. El fumar es otro factor de riesgo y, por último, la hipertensión o enfermedades cardiovasculares es considerado entre los 12 factores de riesgo. Es decir, que intervenir en estos factores de riesgo me va a permitir prevenir el desarrollo de un deterioro cognitivo. A su vez, si ya tengo algún deterioro cognitivo por alguna circunstancia previa, ralentizarlo, frenarlo y evitar desarrollar algún tipo de demencia como el Alzheimer, y en el caso del paciente ya diagnosticado, abordar estos factores de riesgo nos va a permitir ralentizar y frenar la evolución acelerada de la enfermedad en sus distintas fases. Tratando de minimizar un poco el temor, ¿no? Que quizás se siente en el momento que empezamos a escuchar toda esta información, sí, ¿no? Porque de alguna manera todos pasamos por COVID, todos en algún momento perdimos el gusto y decimos, wow, a mí me pasó esto y entonces estoy propensa al Alzheimer. ¿Cómo minimizar esa recepción de esta información con el temor y cómo convertir ese temor en una acción oportuna? Exacto, correcto. Mira, fíjate que cuando hablamos, te voy a poner un ejemplo, si ya tenemos una patología de base, lo importante es que lo ideal y lo normal es que vigilemos nuestra salud permanentemente y la monitoreemos, correcto. Y si yo tengo una condición ya de base, porque tengo hiperinsulinemia, estoy predispuesta a padecer de diabetes, tengo que tomar acción con respecto a eso. Si tengo diagnóstico de diabetes, tengo que mantener a raya mis niveles de glicemia en sangre. Si soy hipertenso, debo estar controlado. Por ejemplo, el ejemplo que dijo ahorita la directora ejecutiva, si yo no tuve la oportunidad de estudiar y estudié hasta 6º grado, mi alarma va a ser, bueno, entonces yo estoy condenado que en 20 años a mí me va a dar. No, pues póngase a tejer, aprenda a tejer. Cuando tejemos hacemos nuevas conexiones neuronales. Póngase a aprender un nuevo idioma, así sea por las plataformas o por algún curso, a lo mejor a domicilio. Plantees ese reto, quizás como me dijo una amiga la otra vez, pero bueno, es que yo estoy tratando de ver si estudio mandarín, pero eso es muy difícil. Alemán, son idiomas, pero trate, no importa, insista, hay muchas cosas nuevas que podemos hacer, pintar, dibujar, bricolage. Bueno, no importa si no se le entiende el chino ni en alemán, lo importante es darle el mensaje a la mente de estamos empezando a entender y a estudiar algo nuevo. Esa es la idea. Entonces, no es encender las alarmas de que, bueno, es que ya yo soy hipertenso, bueno, es que ya yo más nunca, yo me quedé asombrada, con todo el respeto. Conocí una vez a un médico que dijo, si ya una persona no hizo ejercicio desde chiquito en la escuela, ahorita para que nunca es tarde.
No, entonces por eso nunca es demasiado tarde. Siempre va a haber un beneficio. Escuchar música, está bien, entonces dedíquese, cante, baile, abrace a la persona. Ya todo este tiempo de COVID, ¿no? Entonces aprovechemos de saludarnos y darnos ese abrazo, porque eso hace que haya nuevas conexiones neuronales. El doctor Ciro Gaona dice que el cerebro es un milagro de Dios, porque cada día hay un nuevo descubrimiento de las maravillas y de las condiciones que tiene el cerebro. Fíjate que ayer en una charla que estuvimos y que dio la directora ejecutiva, hablaba que no todo olvido es Alzheimer, y la gente se asombra porque se me están olvidando las cosas, pero no todo olvido representa Alzheimer, y es importante que de pronto considerar qué tan latente o frecuente son mis olvidos. Pero ¿es necesario el olvido? Sí, porque es una forma en que el cerebro como que se limpia, así como cuando dormimos. Cuando tú duermes las horas necesarias, tu cerebro es así como la empresa, no sé cómo se llama ahora, ¿verdad? Hace la limpieza y quita todo de aseo urbano, sí, y hace la limpieza necesaria para que no se queden esas placas que son los beta-amiloides que afectan. Podríamos entender últimamente que también los olvidos recurrentes podrían estar impactados por la cantidad de información que recibimos en un ritmo muy alocado. Sí, fíjate que tiene una asociación con la ansiedad, porque ese recibir información constante, esas notificaciones a través de plataformas, esa sobreinformación me sobreestimula para estar cada vez más pendiente, más atento, y eso hace que ande excesivamente acelerado desde el punto de vista fisiológico y anímico, y eso nos predispone a que entonces estoy pendiente de tantos estímulos a la vez que no permito que el cerebro haga sus procesos de desintoxicación, de clasificación de información, de descarte de información, que él va a buscar hacerlo de manera autónoma a discriminación, a libre demanda, es decir, entonces va a olvidar lo que no le interesa y hasta lo que es importante, porque hay fallas en el proceso de información, y eso también es importante trabajarlo. Para ir cerrando, y mencionaste hace pocos minutos que uno de los factores de riesgo justamente es la depresión y la ansiedad. Me llama mucho la atención que, por supuesto, en esa época pospandemia aumentaron muchísimo también las estadísticas de personas que han sufrido o han empezado a sufrir ansiedad. ¿Qué recomendación le pueden hacer a estas personas en el hecho de prevenir justamente el diagnóstico del Alzheimer? Es importante asumir prácticas que nos inviten al autocuidado en relación a específicamente la salud mental, orar, meditar, que además son prácticas que generan neuroplasticidad, nuevas conexiones o nuevos puentes neuronales. Es importante hacernos conscientes de que el hecho de que yo tenga ansiedad no significa, como un estado anímico, no significa que es un trastorno de ansiedad, y que yo puedo hacer cosas para evitar llegar a ese punto de que no tiene reversa, de que sea un trastorno de ansiedad o depresivo, y puedo ir haciendo cosas incluso sin medicación inicialmente. Si no la necesito, pues no la necesité, y si, aunque la necesite más adelante, ya hay, como yo digo, la mente es como un jardín, ya está podado y preparado para recibir ese bioquímico que le está faltando a mi cerebro, y yo poder entonces cuidar mi bienestar mental. Es sumamente importante aprender estrategias para afrontar las situaciones que nos pasan, porque quizás esos irritantes, esos estresores, esos elementos angustiógenos o depresivos van a seguir estando allí y probablemente van a hasta agudizarse. Entonces el punto es yo equiparme de esas herramientas que me permitan desde mi personalidad, desde mi sistema de valores y creencias, afrontar esas situaciones que se van dando. Ya para despedir, ¿qué recomendación quisieran darle a nuestra audiencia justamente en el marco de este mes del Alzheimer? Sí, queremos hacer una invitación a toda la comunidad y a todos tus radioescuchas. Tenemos actividades programadas para este mes, y la actividad macro grande es el 8º foro Hablemos de Alzheimer, reducir riesgos ahora, este año. Pueden comunicarse al 0414-511-0933. Vamos a tener 6 ponentes de lujo. Tenemos una ponencia que habla de anestesia y enfermedad de Alzheimer, cuánto hay de mito y cuánto hay de realidad, con la doctora Metzi Navas, que es una reconocida anestesióloga de acá de la ciudad. También tenemos a la doctora Maribón Guzmán, que va a hablar de la enfermedad tiroidea, porque los problemas de tiroides afectan al cerebro y qué relación hay con el Alzheimer. También tenemos la obesidad
obesidad y el deterioro cognitivo con la licenciada Enedina Belandria. Vamos a tener el doctor Reinaldo Franco, que es el presidente de Parkinson, hablándonos de Parkinson, porque el Parkinson forma parte ahora dentro de las que están en las 65 categorías de demencia, de clasificación, y va a estar el licenciado Ángel Pereira con enfermedad neurodegenerativa. ¿Es posible hacer algo? La intervención cognitiva tiene la respuesta. En este caso es la estimulación y la rehabilitación cognitiva, que la gente tiene miedo porque dicen, bueno, yo me quiero hacer una valoración neurocognitiva, pero si es que es algo raspada o el alemán me agarra, como dice la psicóloga, no. Entonces, ¿qué podemos hacer? Porque nosotros que estamos operativos podemos hacer algo para fortalecer nuestro cerebro, nuestras conexiones neuronales, y si estamos en algunas condiciones que porque fue que nos dio COVID, tenemos niebla mental, o es que estamos muy estresados, o tenemos procesos ansiosos, entonces, ¿qué ejercicios podemos hacer? Parte de todo esto se va a hablar allí, y va a haber uno que va a estar dedicado a los cuidadores, que lo va a hablar la directora ejecutiva de la fundación, porque no podemos dejar fuera de este escenario a los cuidadores. Tenemos la caminata el día 21 en el Parque del Este, están invitados. Bailoterapia. El 21 de este mes, bailoterapia, actividades recreativas, gratuita, entrada libre, simplemente vayan, lleven algo morado o algo colorido que se parezca al púrpura, al morado, y si no lo tienen, no importa, vayan, pero vamos a hacer esa actividad que es libre, porque vamos a hacer una pequeña explicación y después disfrutar de todo lo que se va a hacer allí. Posteriormente va a haber el encendido de luces en la noche de sitios íconos de la ciudad con el color púrpura en respaldo a los familiares y pacientes cuidadores, y la caminata cerramos el 30 de septiembre, caminata por la memoria. Están invitados también todo el que quiera. 5K va a ser la caminata, bastante amigable, bastante agradable, y también no necesitan registrarse, no, simplemente acudir allá al Parque de Santa Elena. A las 6:30 de la mañana nos reunimos y salimos en la caminata con nuestros amigos y colaboradores de Lara Corre Unida. Bueno, hay que aprovechar todas esas actividades justamente en apoyo, ¿no? A evitar, a reducir lo que sería este riesgo que vemos en el aumento del registro del porque no sabemos cuándo puede o cuán cerca puede estar el diagnóstico en nuestra familia, y estar preparados es una gran herramienta. Es llamar, nos tienen que llamar. ¿Sí? 0414-511-0933 para hacer la inscripción en el foro y bueno, poder compartir con nosotros, porque hay grandes sorpresas en ese foro para los asistentes. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más, Susana, a marcar la pauta. Hemos estado hablando la tarde de hoy con la representación de la Fundación Alzheimer de Venezuela, capítulo Lara, la licenciada Misbeli Ramírez y también la licenciada Misbeli Pereira, y bueno, esperemos que todas esas actividades realmente salgan fenomenales y que de alguna manera esto contribuya, y también la difusión de esta información contribuya a minimizar esos datos tan alarmantes que se vienen viendo en las estadísticas, pues, de aumento de registro de lo que son pacientes de Alzheimer. Este contenido llega a ustedes gracias a Grupo JL, Salud y Bienestar, propósito que nos mueve. @grupojl.be